aquí estoy como una tokiota más con mi bicicleta. Aquí la tenéis. Nunca había tenido bicicleta aquí en Tokio, pero desde que me he mudado a la nueva casa tengo algunas cosas un poco lejos, entonces me he comprado una bici. La verdad es que la estoy usando mucho más de lo que pensaba. Hoy, por ejemplo, he venido a la estación de Ueno, que me pilla a unos 10 minutos en bici, para comprar algunas cosas que todavía me faltan para el piso. Ya hace como 2 semanas y media que publiqué el vídeo anterior, pero todavía no he terminado, aún faltan cosas por poner, sobre todo organizar dentro de cajones y de armarios y demás. Así que he venido aquí para ir a Nitori, que es como una especie de Ikea que hay aquí en Japón, y voy a ver si encuentro algunas cajas y perchas y demás. Así que venid conmigo y así os enseño un poco también cómo es, aunque no tenga nada que ver con el fitness. Pero bueno, así damos una vuelta juntos. Hoy es festivo aquí en Japón, es 29 de mayo y empieza la Golden Week, que es una de las semanas puente más largos que hay aquí, porque se acumulan varios días festivos y hay mucha gente que se pilla vacaciones para tener todos así del tirón y de vacaciones. Yo estando en prepa, la verdad es que no me he pillado ningún día, pero aún así los días que son festivos nacionales pues no trabajo. Y esta mañana ya he ido a entrenar y ahora estoy aprovechando la tarde pues, para hacer cosillas que tenía que hacer. Una de ellas es, como he dicho, venir aquí a un centro comercial que está en Ueno y tiene un Nitori Express. Se diferencia del Nitori normal en que es más pequeño y es pues para compras express, como dice el nombre. No tiene muebles grandes, pero tiene eso, cosas de decoración, cosas de organización del hogar y demás. Y bueno, así aprovecho y doy unos pasos extra y me muevo también más con la bicicleta, porque a partir de hoy la verdad es que he pasado check esta mañana también y me han metido un poco más el pedal del acelerador en la prepa. He añadido más cardio, se han bajado las calorías y bueno, siempre moverse un poquito más es importante. Y nada, aquí voy de paseo un poco y añadiendo pasos al final del día y ya os contaré en el resto del vídeo cómo es este nuevo update de prepa. Así que quedaros atentos y os voy dejando. Me he pasado un poco comprando y ahora a ver cómo lo meto todo en la bicicleta. Pero bueno, creo que metiendo unas cajas dentro de otras y poniéndolas en las cestas de la bici, al final voy a poder llevarme. Pero antes de irme me voy a tomar un cafelito, que todavía me queda tiempo hasta la siguiente comida, así que aprovecho que he venido aquí a Ueno porque en mi barrio casi que no hay cafeterías, está un poco solitario. Que voy a ir a un Starbucks o algo así y me tomo un café. Bueno, pues ahora que me he sentado un rato aquí tranquila, he pensado que es un momento para actualizar cómo va la preparación ahora. Y estamos a 13 semanas y media ahora mismo. Creo que la última vez que subí vídeo era un poco menos de 17 semanas. Ha pasado un tiempo, pero apenas ha habido cambio, la verdad. El peso ha bajado muy poquito. Es verdad que físicamente sí que me he empezado a ver un poco de cambio, un poco más fina la cintura y demás, pero sobre todo en la parte de abajo no veía demasiado cambio, la verdad. Y hace 6 días que pasé otra revisión. Mauro me bajó un poquito las calorías, pero apenas metió cambio y viendo que no se mueve la cosa, hoy he vuelto a pasar check y yo sí que ha habido una buena recortadita y además hemos añadido más cardio y escaleras por entrenos que no tenía hasta ahora.
18 minutos de escalera, que ese número random al que viene, pero bueno, eso será. Así que a partir de hoy tengo ya la sensación de que hay que apretar un poco. Hasta ahora estaba como, parecía que no estaba en prepa porque estaba comiendo unas 2000 calorías casi y no tenía comida, no echaba nada en falta porque tenía carbohidratos en toda la comida, ya no. Así que bueno, como estos días estoy más libre, quizá grave dentro de unos días que estoy comiendo en un día. Si os interesa, dejadmelo en los comentarios. Y bueno, seguro que con esos cambios empieza el físico a responder mejor. Y aún quedan bastantes semanas, así que no me preocupa en absoluto. Pero creo que también he estado un poco negligente en cuanto a otras cosas de la prepa que también estamos pasando por alto, como practicar más posing, los hipopresivos, los estiramientos, todo eso que al fin y al cabo también forman parte del día a día de un atleta y que no hay que dejar de lado. Y nada, me acabo el café y me voy a casa porque mañana sé que trabajo y tengo todavía que preparar todas las comidas, todos los tuppers para llevarme, que toca compatibilizar de nuevo la vida de oficinista con la de atleta, porque estaré mañana todo el día afuera, no iré a la oficina, así que chao. Bueno, pues como dije, aquí estamos un día más de curro. Hace un día un poco feo hoy, la verdad. Está nublado y aunque unos días atrás ha hecho más calor, luego ha vuelto a llover, luego otra vez calor. Y bueno, es abril, así que es lo que hay. Así que nada, voy a visitar a un cliente y a tope con el día. Bueno, aquí me pilláis comiendo el almuerzo. Aquí en Japón, como sabéis, se come el almuerzo sobre las 12 del día. Y estoy tomando un descanso del trabajo y ahora me pondré un rato también a trabajar desde aquí. Estoy en un supermercado que tiene una zona de service, como ya he dicho en otros vlogs. Tengo la suerte de que en Japón hay eso y aunque esté fuera visitando clientes, puedo comer caliente, aunque bueno, ya cada vez está haciendo más calorcito, así que no me importa tanto comer una comida fría. Y bueno, estoy aquí comiendo 80 gramos de pollo ya cocinado, 100 gramos de arroz también ya peso cocinado y 50 gramos de verdura. Así que nada, voy a comer y ahora luego sigo trabajando. Siguiente parada del día y me he venido desde Saitama, que está fuera de Tokio, está al norte, es otra prefectura incluso, a el centro de Tokio, en Ginza, uno de los barrios más lujosos. Está lleno de tiendas de marca y demás. Y voy a ver a otro cliente. Llevo todo el día caminando, creo que llevo ya unos 12.000 pasos. Y cada día estoy haciendo una media de unos 15.000, así que todavía falta que ande un poco más. Y encima luego además tengo que hacer escaleras, como he dicho. Tengo que añadir unos 18 minutos de escalera una vez que termine el entrenamiento, así que después de esto voy para la oficina y luego voy al gym. Todavía queda un poco. Tenía que terminar algunas cosas de documentación y demás, así que al final he terminado aquí en la oficina, en el centro de Tokio, como habéis visto. Tiene estas vistas, se ve la torre de Tokio ahí al fondo, no sé si se ve. Y voy a... Uy, se está pitando porque ya ha terminado de calentarse mi siguiente comida, que es mi comida pre-entreno. Así que me la voy a comer aquí tranquila y cuando acabe de trabajar me voy al gym.
baby, what you drinking? 2 shots, let's pour it. Después de todo el día afuera, este era el momento donde podía haber dicho mañana entreno. Pero no. Hoy tocaba femoral y glúteo y aunque no tenga la energía perfecta, pues hay que darle. Empiezo con curl tumbado para activar bien el femoral, que cuando vienes cansada pues necesitas que el músculo despierte antes de cargar pesado, así que empiezo con repeticiones bien controladas. Aquí ya en el peso muerto rumano, el ejercicio siguiente sí que meto carga más seria. Y aunque estaba haciendo top set con 44-46 kilos en el pico de la off-season, he bajado un poco porque me estaba costando controlar la forma. Y prefiero hacer menos pero hacerlo bien. Luego vuelvo a femoral para seguir acumulando más trabajo, pero sin destruirme, porque en prepa tienes que saber medir. Aquí es muy importante aguantar la contracción. People say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted, triple shot for the pain. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your En hip thrust en Smith Machine o Multipower uso la banda para reforzar más el glúteo arriba. life. Y también voy bastante pesado aquí en el top set, que no siempre se siente increíble, pero sabes que el glúteo está haciendo su trabajo. Y ya termino el entreno con este movimiento para el glúteo superior, también de más control y menos peso, que es muy importante para no hacer balanceo y mantener la cadera bien estable, ¿no? Y a estas alturas del entreno pues ya no es ir a lo bruto, es trabajar con precisión. The time of your life. Y hoy no ha sido el mejor entreno del mundo, pero ha sido suficiente. En días como hoy, la verdad es que me doy cuenta de lo diferente que es mi vida con respecto a otros atletas profesionales o a otros culturistas profesionales, mejor dicho. Lo que se ve en redes sociales al final es que mucha gente vive por y para el culturismo y el fitness y son atletas esponsorizados, su trabajo también es básicamente relacionado con el fitness, son coach, son entrenadores personales o eso simplemente ganan dinero gracias a marcas, pero al fin y al cabo yo soy una persona normal y corriente que tiene que ganarse la vida con un trabajo de oficina y como sabéis desde que cambié de trabajo el tema de compaginar la preparación con la vida laboral se ha vuelto un poco más difícil porque antes trabajaba desde casa y prácticamente hacía todas mis comidas al día y casa y demás y ahora pues trabajo más horas, salgo fuera de casa un montón de tiempo, bueno, todo es más complicado, pero al final no quiero quejarme y simplemente quiero dejar claro el mensaje de que se puede encajar una preparación dentro de una vida un poco más diferente y un poco más ocupada. Todo es cuestión de fuerza de voluntad y eso a mí nunca me ha faltado, aunque va a ser una prepa un poco más diferente. Voy a poder ajustarme, yo creo. Hay días que sí que son así, un poco más locos, como el de hoy, por ejemplo. Muchos pasos, comer cuando no lo tenía pensado, comer comidas frías, etc. Pero eso, cuando se quiere se puede, ¿no?
Y eso, en estos días así tan ajetreados, cuando al final toca ir al gym después de todo el día hacer un entrenamiento de glúteo como el de hoy, pues no queda otra que tirar de lo que se puede y ya está. Mucha gente piensa que la preparación es una cosa súper estructurada y que hay que seguir el plan 100% y demás, y sí hay que seguirlo, pero mi vida no gira alrededor de la preparación, sino que tengo que encajar la prepa dentro de lo que es mi rutina de ahora, ¿no? Por eso creo que estos vídeos pueden servir para gente que también tenga una dualidad como la mía ahora mismo, ¿no? Y además eso, todavía faltan muchas semanas, son 13 y pico todavía, falta mucho por hacer. Hay que tomar las cosas con calma y no frustrarse por no poder hacer las cosas perfectas, ¿no? Así que hay que tener flexibilidad y a la vez hay que tener fuerza de voluntad, como ya he dicho. Vamos a tope con lo que queda de la prepa y nos vemos en los vídeos siguientes. No os olvidéis de darme like y no os olvidéis de suscribiros al canal. Y si tenéis algún tip por ahí para mí también, pues me lo dejáis en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Voy a comer. ¡Chao!